Capítulo 17. Dios es justo. Nuestro Padre, te amamos por tu justicia. Reconocemos que tus juicios son verdaderos y justos por completo. Tu justicia sostiene el orden del universo y garantiza la seguridad de todos los que ponen en ti su confianza. Vivimos porque tú eres justo y misericordioso. Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, justo en todos tus caminos, y santo en todas tus obras. Amén. En las Escrituras inspiradas, apenas se distinguen entre sí la justicia y la rectitud. Es la misma palabra del original la que se traduce como justo o recto, casi. Sospecharíamos, al arbitrio del traductor. El Antiguo Testamento sostiene el principio de la justicia de Dios en un lenguaje claro y pleno, y tan hermoso como el que más. Dentro de la literatura de la humanidad en cualquier lugar del mundo. Cuando Dios le anunció la destrucción de Sodoma, Abraham intercedió por los justos que había dentro de la ciudad, recordándole que él sabía que Dios actuaría según su propia personalidad en esa emergencia humana. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El concepto de Dios que sostenían los salmistas y los profetas de Israel era el de un gobernante omnipotente, engrandecido y exaltado, que reina con equidad. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Con respecto al Mesías tan largamente esperado, se había profetizado que cuando él viniese, juzgaría al pueblo con justicia y a los pobres con juicio. Los hombres santos, movidos por una tierna compasión, ofendidos por la falta de equidad de los gobernantes del mundo, oraban así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete. Oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, se gozarán los impíos. No debemos entender estas palabras como un ruego de venganza personal, sino como el anhelo de ver que prevaleciese la equidad moral en la sociedad humana. Hombres como David y Daniel reconocían su propia falta de justicia, en contraste con la justicia de Dios, y como consecuencia, sus oraciones penitenciales llegaban a tener gran poder y eficacia. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Y cuando el juicio de Dios, por tanto tiempo aplazado, comienza a caer sobre el mundo, Juan ve a los santos victoriosos de pie sobre un mar de cristal mezclado con fuego. En sus manos tienen en las santas arpas de Dios, el canto que cantan es el de Moisés y el Cordero. Y el tema de su canto es la justicia divina. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. La justicia incorpora en sí la idea de equidad moral. Y la iniquidad es exactamente opuesta a ella, es la inequidad. La ausencia de igualdad en los pensamientos y actos humanos. El juicio es la aplicación de la equidad a las situaciones morales. Y puede ser favorable o desfavorable, según aquel que se haya sometido a examen haya sido equitativo o no en su corazón y en su conducta. Algunas veces decimos: ¿es de justicia que Dios haga esto?, refiriéndonos a algún acto que sabemos que Él va a realizar. Es un error pensar y hablar así, porque estamos postulando un principio de justicia ajeno a Dios que lo estaría obligando a Él a actuar de una forma determinada. Por supuesto, no existe tal principio. Si lo hubiera, sería superior a Dios. Porque solo un poder superior puede obligar a obedecer. Lo cierto es que no hay, ni habrá jamás, nada fuera de la naturaleza de Dios que lo pueda mover en grado alguno. Todas las razones de Dios proceden de dentro de su ser increado.
Nada ha entrado en el ser de Dios desde la eternidad, nada ha sido quitado. Y nada ha sido cambiado. La justicia, cuando la referimos a Dios, es un nombre que le damos a la forma en que Dios es. Nada más, y cuando Dios actúa justamente, no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que, sencillamente, está actuando tal como Él es en una situación dada. Así como el oro es un elemento en sí mismo, y nunca se lo podrá cambiar ni modificar, sino que es oro donde quiera que se encuentre, también Dios es Dios siempre. Solo y totalmente Dios, y nunca puede ser otro distinto al que es. Todo lo que hay en el universo es bueno en el grado en que se conforme a la naturaleza de Dios, y malo en el grado en que no lo haga. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral. Y cuando Él sentencia a los hombres malvados, o recompensa a los justos, todo lo que hace es actuar de acuerdo con cómo Él es desde dentro, sin que nada ajeno influya sobre Él. Todo esto parece destruir la esperanza de justificación para el pecador que regresa, solo. Lo parece. Anselmo, arzobispo de Canterbury, filósofo y santo cristiano, buscó una solución a la contradicción aparente entre la justicia de Dios y su misericordia. ¿Cómo perdonas al malvado?, le preguntó a Dios. Si tú eres todo justo y supremamente justo. Entonces buscó en él directamente una respuesta. Porque sabía que la solución estaba en lo que Dios es. Podemos parafrasear el hallazgo de Anselmo de esta manera. El ser de Dios es unitario, no está compuesto por una serie de partes que trabajen armoniosamente, sino que es simplemente uno. En su justicia no hay nada que prohíba el ejercicio de su misericordia. Pensar con respecto a Dios tal como a veces pensamos en un tribunal donde un juez bondadoso, obligado por la ley, sentencia a muerte a un hombre con lágrimas y excusas, es pensar de una manera totalmente indigna del Dios verdadero. Dios nunca se encuentra a sí mismo con propósitos encontrados. Ningún atributo de Dios se halla en conflicto con otro. La compasión de Dios fluye de su bondad, y la bondad sin justicia no es bondad. Dios nos perdona, porque es bueno, pero no podría ser bueno si no fuera justo. Anselmo llega a la conclusión de que, cuando Dios castiga a los malvados, solo lo hace de acuerdo con lo que ellos se han merecido, y cuando perdona a los malvados, solo lo hace porque esto es compatible con su bondad. De esta forma, Dios hace lo que está de acuerdo con la realidad de que Él es el Dios supremamente bueno. Aquí vemos a la razón tratando de comprender, no para creer, sino porque ella cree. Una solución más sencilla y familiar al problema de cómo Dios puede ser justo. Y con todo, justificar a los injustos, se halla en la doctrina cristiana de la redención. Esta afirma que, por medio de la obra expiatoria de Cristo, Dios no viola la justicia, sino la satisface cuando perdona a un pecador. La teología de la redención enseña que la misericordia no se hace eficaz para un ser humano, mientras la justicia no haya hecho su obra. El justo castigo por el pecado fue pagado cuando Cristo, nuestro sustituto, murió por nosotros en la cruz. Por desagradable que esto parezca a los oídos del hombre natural, siempre ha sido agradable a los oídos de la fe. Son millones los que han sido moral y espiritualmente transformados por este mensaje. Han llevado una vida de gran poder moral, y muerto al fin pacíficamente, confiados en él. El mensaje de una justicia satisfecha y una misericordia en operación es más que una agradable teoría teológica, anuncia una realidad hecha necesaria por nuestra profunda necesidad humana. Por causa de nuestro pecado, todos nos hallamos sentenciados a muerte. Una sentencia que surgió cuando la justicia se enfrentó a nuestra situación moral. Cuando la equidad infinita se encontró con nuestra inequidad crónica y voluntaria. Hubo una violenta guerra entre ambas, una guerra que Dios ganó, y que siempre deberá ganar. Ahora bien, cuando el pecador penitente se lanza en los brazos de Cristo para pedirle la salvación, se invierte la situación moral.
La justicia se enfrenta con la situación nueva. Y pronuncia justo al hombre que ha creído. De esta forma, pasa la justicia al aliado de los hijos de Dios que confían en él. Este es el significado de aquellas osadas palabras del apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiamos de toda maldad. No obstante, la justicia de Dios se alza eternamente contra el pecado en su máxima severidad. La vaga y tenue esperanza de que Dios sea demasiado bondadoso para castigar a los impíos se ha convertido en un mortal opio para la conciencia de millones de seres humanos. Acalla sus temores y les permite practicar todas las formas agradables de iniquidad. Mientras la muerte se acerca con cada día que pasa. Y el mandato de arrepentirse sigue sin ser oído. Como seres morales responsables que somos, no nos atrevemos a jugar de esa manera con nuestro futuro eterno. Jesús, tu sangre y tu justicia mi belleza son. Mi gloriosa vestidura, en medio de mundos llameantes, de ellos revestido. Con gozo levantaré mi cabeza. Con osadía permaneceré de pie en tu gran día. Porque, ¿quién podrá venir a acusarme? Plenamente absuelto de todas mis culpas estoy. Sin pecado ni temor, sin culpa ni vergüenza. Con de von Zinzendorf.